Tiene la misión que Él nos encomendó como iglesia. Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, que es justamente, como decía el guión que nos ambientaba esta celebración, la solemnidad del Espíritu Santo. La misma lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, si bien muchos hemos aprendido en la catequesis o después, la palabra Pentecostés significa 50 días después. ¿Después de qué cosa? De la Pascua. Es decir, de los cristianos después del misterio pascual que hemos celebrado. No es una fiesta que aparezca nueva, sino que va a tomar otra dimensión a partir del misterio pascual. Si uno va al Antiguo Testamento, ya se va a encontrar con esta fiesta que el pueblo judío celebraba. Sabemos que para el pueblo judío la Pascua era justamente celebrar la liberación, hacer memoria de aquella liberación que se produjo con el cruce del Mar Rojo. Pentecostés era la fiesta llamada de la semana o de la última siega, es decir, donde se cosechaba el trigo y se ofrecía también a Dios en el templo. Como así en la Pascua también se ofrecían las primicias. Después, Pentecostés, en la fiesta judía, tomó otro sentido más, que era celebrar el don de la ley, es decir, celebrar ese don que el pueblo de Israel recibió por medio de Moisés en el monte Sinaí. Por eso, también Pentecostés para el pueblo judío estaba ubicado 50 días después que ellos celebraban su Pascua.
es decir, celebraban el don de la ley que era la que guiaba al pueblo, bajo la cual tenía que caminar y que servía de norma para que el pueblo alcance su santidad. Por eso el evangelista Lucas, en su obra de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla de Pentecostés para el cristiano, va a tomar los elementos que aparecen en el Antiguo Testamento cuando Dios le entrega la ley a Moisés en el Sinaí, que es de fuerte viento, es decir, todos esos elementos de la naturaleza que acompañan la teofanía de Dios en el Sinaí, vuelven a aparecer ahora aquí en el lugar donde se encuentran los discípulos en oración. Y los discípulos no están en cualquier lugar reunidos, están en el mismo lugar donde celebraron la cena del Señor. De esta manera también uno tiene que unir estos dos elementos, que la presencia de Cristo que ha quedado en la Eucaristía a partir de la última cena no es una presencia aislada de la acción del Espíritu Santo. Así como el don de la ley está asociado a la Pascua judía, el don del Espíritu está asociado al misterio pascual. Uno puede llegar a decir que el fruto de la Pascua, el fruto maduro de la Pascua, es la donación del Espíritu Santo. Por eso cada Eucaristía para nosotros es un nuevo Pentecostés, como es también una nueva Pascua. Es decir, actualizar en la Eucaristía este mismo Pentecostés que es narrado en los Hechos de los Apóstoles y la misma Pascua que celebraron los discípulos en el origen. Es el Espíritu el que lo hace presente a Cristo hoy en su palabra y lo hace presente en la Eucaristía. Es decir, hay una mutua relación entre la Iglesia y el Espíritu y la Eucaristía. Es decir, la Iglesia por sí misma no puede hacer presente a Cristo en la Eucaristía. Por eso la esposa se une al Espíritu e invoca la venida del esposo que es Cristo. Por eso el Espíritu es aquel que se une al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, como lo va a decir Pablo en varias de sus cartas y en la que terminamos de escuchar, y va a ser de ella un solo cuerpo que, movido por el Espíritu, va a clamar e invocar la presencia del Espíritu para que actualice el misterio de nuestra redención. También aparecen una lista de pueblos en la primera lectura que uno podría preguntarse por qué están puestos. Primero que son, si uno después se va y medita esta lectura, se van a encontrar que son 12 naciones o pueblos. Esto está queriendo decir de que el número 12 sabemos que siempre significa totalidad, es decir, nadie queda excluido de la efusión del Espíritu Santo. Pero los pueblos que aparecen aquí no pertenecen al pueblo judío. Por tanto, está diciendo Lucas en su obra que también la Iglesia está formada no solo por aquellos que provienen del judaísmo, sino que aquellos que vienen también y que abrazaron la buena noticia gracias a la predicación que fue llevando Pablo. De esa manera uno encuentra el fundamento cuando Pablo dice: Cristo con su muerte derribó el muro que separaban a judíos y griegos o judíos y paganos. Hoy ese muro no existe, dice Pablo, sobre todo en la carta a los Gálatas, y va a decir: hay un solo pueblo, es decir, el pueblo formado por el Espíritu Santo y congregado a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Providencialmente, también el Evangelio de este día aparece, y uno podría decir, ¿la donación del Espíritu fueron 50 días después o fue el mismo día de Pascua?
Recordemos que Lucas va a ir ordenando las fiestas y el Evangelio y Hechos de los Apóstoles de acuerdo a la idea teológica y catequística que él quiere transmitir y comunicar a la comunidad, que no es nada distinto, es decir, ordena su obra en función a la catequesis que quiere transmitir, como lo hace el evangelista Juan. Juan, en cambio, en el Evangelio vemos que el Espíritu Santo es donado el mismo día de la Pascua. Jesús resucitado se aparece, dice, en medio de los discípulos, le desea la paz, le comunica el Espíritu y los lanza a la misión. Es decir, tanto en la obra de Lucas como en la de Juan, también el gran impulsor de la misión de esta iglesia, que en dos lugares se encuentra como encerrada, una orando y suplicando la venida del Espíritu, la otra todavía con miedo. A esa iglesia es enviada el Espíritu. ¿Para qué? Para que salga a comunicar al mundo la buena noticia. Es decir, lo lanza a la misión. Y si vemos en el Evangelio de Juan, aparecen dos elementos. Por un lado, el don de la paz. Jesús les desea y le da la paz a sus discípulos. Y por otro lado, la misión consiste en reconciliar al mundo con Dios. Porque va a decir, los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, los que retengan serán retenidos. No solo se refiere al sacramento estrictamente de la reconciliación, sino lo que tenemos que vivir los cristianos cotidianamente. Eso que rezábamos en la oración colecta y que pedíamos que de la misma manera que obró esa maravilla en el comienzo de la predicación del Evangelio, también obre hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Y digo providencialmente porque hoy se produjo el encuentro de oración por la paz, y no solamente, como decía esta mañana y anoche, tenemos que preocuparnos de orar por la paz en Medio Oriente, sino también tenemos que orar por la paz en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Todos saben ese documento que fue tan polémico para aquel que no lo quiera entender, que no tiene dos dedos de frente, que sacaron los obispos y que dicen justamente: necesitamos recomponer el tejido social porque vivimos enfrentados, hay un grado de violencia, y no están hablando en abstracto, están hablando de hechos concretos que padecemos, que vemos y que contemplamos día a día. Es decir, querer negar esa realidad es andar ciego por la vida. Incluso los que padecen de esa limitación tienen más conciencia de lo que pasa a su alrededor. Por tanto, nos invitaban por el tema de la paz. Y fíjense, el lema que eligió Francisco es: construir la paz es difícil y vivir sin paz es un tormento. Construir la paz es difícil porque cada uno tenemos que domar el indio que tenemos adentro y toda la tribu con sus hijos. Y recuerden aquel salmo que dice: ahora de las lanzas que usaba para la guerra vas a usar como podadera y arado, es decir, en el tiempo del Señor vas a vivir en paz. Quizás nosotros no tengamos ni flecha ni lanza, pero la peor flecha y lanza que tenemos es la de la lengua. Y la lengua divide. Y divide cuando uno, en lugar de usarla para construir desde el diálogo, para construir la paz, usa simplemente para insultar. Y también quita la paz que en lugar de glorificar a Dios, la usemos para criticar.
La crítica, el chisme barato, divide, separa. Y uno puede decir, sí, pero un comentario pequeño. Los chismes son muy dañinos, porque dividen familias, dividen comunidades, dividen relaciones sociales. ¿Cuánto tenemos que trabajar para construir la paz? Por eso la paz es difícil, pero no imposible. Peor es vivir sin paz, porque es un tormento. Y la persona que no tiene paz en su interior no busca la paz, busca el conflicto. Y no está tranquila si no genera conflicto. Todo el tiempo busca crear problemas. En la casa, en el trabajo, en la política, en la comunidad cristiana. Porque no se banca ni a sí misma. Entonces busca siempre generar un problema. Hizo de la violencia, del conflicto, hizo un estilo de vida. Y eso es lo que tenemos que desterrar. Porque cuando no hay paz, se descompone nuestra relación a nivel social, se descompone primero en la familia, en la sociedad y por ende en la comunidad. El Señor hoy dice, les doy la paz. Y recordemos que la paz que nos da el Señor no es la paz, y Él mismo lo recuerda en el Evangelio de Juan, la paz que yo le doy no es como la da el mundo. Porque el mundo negocia vivir en paz. Y las negociaciones siempre se quiebran o se rompen. Lo que se construye, el cristiano construye su vida en la paz. Y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que así como los primeros cristianos, la maravilla que ofrecieron al mundo fue la predicación de la buena noticia de un Cristo que estaba muerto, que resucitó y vive, y testificaron derramando su sangre, es decir, en el martirio. A nosotros hoy se nos pide dar testimonio, ser hombres y mujeres de paz en una sociedad violenta. Pero para eso tenemos que tener paz primero nosotros, para poder comunicarla. Y recordemos que la paz que tenemos que comunicar es un don. Por eso primero tenemos que pedirle al Señor. Tener paz, comunicar la paz, construir la paz. De esa manera estaremos dando testimonio que no somos del mundo, pero que no vivimos en la estratosfera. Estamos en el mundo y viviendo en paz en el mundo, mostrándole ese nuevo don de Dios al mundo, estamos glorificando al Padre. La paz también se construye con la reconciliación. Quien no es capaz de reconocer su error, pedir perdón, no puede pedir el don de la paz. Solo haya paz en su vida aquel que reconoce que está en el error, pide perdón, y aquel que tiene que tener la capacidad también de perdonar. Por eso la paz implica el diálogo, pero no un diálogo en la oscuridad, un diálogo en la luz, un diálogo en la verdad. Para que haya paz es necesario el diálogo y la verdad. La mentira corrompe el estado de paz. Pidamos al Señor entonces que Él nos regale ese don tan preciado. Y por otro lado, celebrar al Espíritu significa también el mayor don, que es la caridad. Por algo hoy en toda la Iglesia argentina se celebra la colecta de Cáritas. Pero Cáritas no es sacarme de encima y decir, bueno, te doy unos centavitos y chao, o después colaboro si puedo. La caridad, es decir, la comunidad cristiana tiene que volver ante los desafíos en que vivimos, los mismos que vivieron la comunidad primitiva.
asistían a la oración en común, lo que ustedes hicieron antes de la celebración, es decir, las vísperas, escuchar la enseñanza de los apóstoles, es decir, meditar las palabras, la fracción común, la Eucaristía, y poner los bienes para socorrer las necesidades. 4 elementos que caracterizaban a la comunidad primitiva y que también nosotros no tenemos que olvidar. Por último, recordemos que nosotros en la misa nos damos el saludo de la paz antes del rito de la comunión. Es decir, yo le estoy diciendo al Señor que está ahí en la Eucaristía, me comprometo cuando le doy el saludo de la paz a mi esposa, a mi esposo, a mi vecino, a mi vecina, construir la paz cotidianamente, desde vos. No es un rito más y que está puesto al azar en la celebración de la Eucaristía. Nadie puede recibir tampoco al Señor si no está en paz, porque el pecado inquieta la conciencia. Solo el perdón devuelve la paz.